Hola nuevamente. Ahí estamos con Ahora sí nos las fallas escuchan. técnicas. Qué barbaridad. Ahora sí creo que ahí nos pueden escuchar. Hola Oh my nuevamente. God, ahora sí ya se oye. Bueno, bueno, esta serie le hemos titulado buenas tardes, buenas noches. Hemos tenido algunos problemas técnicos aquí, pero ya estamos aquí conectadazos, dándoles la más cordial bienvenida a este estudio del miércoles. Todos los miércoles tenemos este estudio donde pues hemos visto cuál es el verdadero mensaje que Jesucristo plasmó para todos nosotros, ¿no? A través de sus enseñanzas, a través de las enseñanzas de los evangelios. Y es ahí donde hemos tocado las escrituras, ¿no? Y bueno, pues ahorita ya llegamos a, prácticamente a la parte 4 que es los discípulos de Jesucristo. Y vimos la primera parte la semana pasada acerca de el carácter de los discípulos, ¿no? Y poníamos como, como texto clave lo que es Mateo 5, que es básicamente el sermón del monte, lo que son las bienaventuranzas y cómo a través de las bienaventuranzas nosotros podemos encontrar la clave para ser un buen discípulo de Cristo, ¿no? Y un texto clave es Mateo 5:3, donde decíamos que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las cosas importantes cuando tú llegas a ser cristiano, cuando llegas a los pies de Cristo, pues es que reconocemos cuál es nuestra quiebra, nuestra bancarrota espiritual, ¿no? Y decir, Señor, pues yo en realidad, pues ya me di cuenta que lo que pensaba que yo tenía, pues no es nada, porque cuando no tienes al Señor, no tienes en realidad nada, porque todo esto, tarde que temprano, va a desaparecer y entonces tenemos que tener esa esperanza que Cristo nos plantea, ¿no? Y bueno, pues ser discípulo de Jesús, habíamos dicho que no es el resultado de comportarte así como que de corbatita y llevas tu Biblia debajo del brazo y ya eres discípulo de Cristo. No, ese es un formato que mucha gente utiliza. Creo que ser discípulo de Cristo es algo que se nota, es algo que se debe de notar en tu desempeño diario, en la vida diaria, en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia misma, en tu familia, en cada lugar donde tú te paras, pues la gente debe de notar que esa nueva vida en Cristo está siendo efectiva en ti y está haciendo una transformación en cómo eras antes y cómo eres ahora. No creo que eso es algo que todos hemos vivido de alguna u otra manera. Una de las cosas que dijimos la semana pasada, que es, el cristiano no se hace. Es decir, el cristiano no es alguien como los fariseos, ¿no? Que porque se vestían de tal manera y caminaban así o hablaban así, eran cristianos. Yo creo que no. O sea, un cristiano actúa como cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Actúa de acuerdo a los parámetros y a los estándares del Evangelio, de acuerdo a los estándares que Cristo ha planteado, ¿no? Entonces esto es algo necesario, ¿no? Una vez que nacimos de nuevo, el Espíritu Santo se encarga de producir en nosotros ese carácter cristiano. Dice la Biblia que cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay un sello que Dios pone, que es ese sello del Espíritu Santo, ¿no? Y ese sello del Espíritu Santo es el que nos hace vivir un carácter de acuerdo a ser cristiano. Amén. Amén. Así es. Ok. Am, Y bueno, después vimos otro apartado que era pues la pobreza espiritual, de acuerdo como viene ahí en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando tú reconoces tu pobreza espiritual, pues es la forma de tener que acercarte, ¿no? A los principios y a los fundamentos cristianos. Después viene otro punto que vimos, la aflicción, ¿no? Y el hecho de que tú sientas esa aflicción por tu falta de entender las cosas eternas, pues eso te aflige, eso nos tiene que motivar a seguir adelante y a empezar a conocer más acerca del Hijo, acerca de la palabra de Dios, acerca de la palabra de verdad, la verdad esta que nos lleva a la libertad el día de hoy, ¿no? Y, y bueno, llegamos
Vimos mansedumbre la semana pasada. Creo que sí, ¿verdad? No sé, Mansedumbre nombre de y justicia. justicia. Llegamos hasta justicia, ¿no? Dentro del Sermón del Monte hay una parte donde dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, el hecho de ser cristiano no te hace diferente a los demás, no te hace más, no te hace una persona, "Oh, es que yo soy cristiano, oh, sí, no, yo soy el único que tiene el acceso al Señor". No, todo mundo tenemos el acceso al trono de la gracia si queremos. El problema es que tenemos que conocer a Cristo primero, ¿no? Para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde vamos a recibir ese perdón, esa misericordia, ¿no? Entonces, y para eso se requiere mansedumbre, se requiere el hecho de que no tengamos ese alto concepto de nosotros mismos, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo, él decía, pues yo, sí, yo sé que hubo otros que estuvieron conviviendo 3 años con Jesucristo, el tiempo que a mí me dio la palabra o el evangelio real, tal y cual era, pues fueron 3 días que estuve ahí como desmayado, ¿no? Ciego. Como ciego ahí. Y él dice, pues el Señor, yo soy así como un abortivo, dice Pablo, ¿no? O sea, como tratando de decir, pues yo no soy nadie, el mensaje que comunico es lo importante, y eso es algo que Ujú. nosotros tenemos que entender y ser mansos. La Biblia no entra a trancazos, la Biblia no entra, como decimos por ahí, a bibliazos. La Biblia entra eh, con fe y sentido de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que confiamos en el mensaje que compartimos. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos sido justificados por medio de la fe, ¿sí? Y la verdad que está encerrada en todo ese mensaje de Cristo, ¿no? Una verdad que antes no conocíamos y a lo mejor que la gente a la que le estás platicando y compartiendo y hablando no conoce ese mensaje de verdad, ¿no? Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo te van a dar esa posibilidad de con mansedumbre compartir la verdad, ¿no? Lo que decía el estudio, teniendo un concepto real de ti mismo Ujú. y que no hay motivo alguno para enorgullecerte, eso te conserva con mansedumbre. Sí. Híjoles, amiguitos, qué difícil es eso. Pues es seguir el Yo, ejemplo de Cristo, ¿no? yo conozco muchas dificultades que se suscitan o que muchos conflictos que salen entre Que adultos se generan, por sí. la falta de mansedumbre, o sea, por la falta de tener una conciencia de ti mismo, Ujú, un concepto real de ti mismo. claro. Eso es un de veras que está es una joya para guardarla. Ahí Mateo 11:29 nos habla de un versículo, Mateo 11:29, muy importante, donde Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, ese yugo que yo cargo, es el mismo yugo que quiero que ustedes carguen. Y Jesucristo dice, aprendan de mí. O sea, esto es, la mansedumbre es algo que no se da por sí sola, se aprende. ¿Se aprende de qué? Pues del Ujú. maestro. ¿Y quién es el maestro? Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Entonces dice ahí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice ahí, ¿y eso qué va a pasar? Pues van a hallar descanso en sus almas. No van a andar con la preocupación de cómo me habrá salido, qué tal compartí. No, no, no es eso, no es eso. ¿No? La mansedumbre, lejos de ser perjudicial, dice el autor, o sea, lejos de ser algo así como, ay, qué mediocre, qué pasantón, que poco vale este hombre, pues no, lo único que da es una evidencia de que no estamos fijándonos en las cosas temporales, sino estamos fijando nuestra vista en las cosas eternas, ¿no? Entonces, de ahí ya pasamos a otra parte de las bienaventuranzas, que es la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sí, y bueno, pues esto es algo importantísimo para nosotros, ¿no? La perfecta justicia de Dios se encuentra en el sacrificio de Cristo, y ese sacrificio de Cristo nos ha justificado, nos ha hecho justos delante del Padre, ¿no? Am, Esto nos debe estimular a buscar y a practicar la justicia por cuenta propia. Y aquí ya pasamos a un tema nuevo dentro de esta parte de las bienaventuranzas para ser un discípulo de Cristo, que tiene que ver con la misericordia.
Y Ujú. ahí la bienaventuranza que estamos viendo, de acuerdo al texto que estamos llevando en Mateo 5 del 1 al, al 16, nos habla y nos dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿sí? Los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántas veces también como cristianos? Y eso nos ha pasado a todos. Nos sentimos como que el dedo de Dios, ¿no? Para señalar a la gente. Nos falta tanta misericordia a veces para poder entender y comprender. Oh, 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 tenemos pirris. Sí, ¿a quién le está ladrando? No sé, tenemos pirris. Desde Alguien se que empezó apareció. el Zoom, Ajá. los perros se hicieron famosos, Sí, ¿verdad? Se hicieron presentes. se hicieron presentes. Ok. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice aquí el texto, en su afán por la justicia, el discípulo no deja a un lado la misericordia, o sea, no vamos a hacer a un lado la misericordia de Dios, ¿no? Sino por el contrario, tenemos que ser y volvernos cada día más misericordiosos también nosotros, ¿no? Am, Sabe que Él mismo lo debe todo a la misericordia divina. O sea, tú y yo sabemos qué es misericordia. La misericordia no es más que el hecho de que tú y yo no recibimos el castigo justo que merecíamos por ser desobedientes a Dios, por haber pecado en contra de Dios. Ese es lo que es y que nos hace entender la misericordia, que no recibimos el castigo que merecemos, sino que hay alguien misericordioso, que en este caso es el Señor, que nos perdona todas esas faltas y ya no se acuerda de ellas, ¿no? Eso es misericordia. Entonces, el discípulo no deja a un lado la misericordia, sabe que él mismo le debe todo a la misericordia divina y esto es lo que le impulsa a ser misericordioso para con los demás. Tenemos que ser misericordiosos para con los demás. Qué importante es esto, comprendiendo y amando no solo a los pecadores en general, ¿sí? Si quieres, llévatelas para allá, ¿no? Y tenemos que comprender este, lo que es ser misericordioso, ¿no? Am, Tenemos que amar a los pecadores. Jesucristo nos hablaba y nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Qué fuerte está eso, ¿no? Y yo creo que eso es importante para poder experimentar la misericordia del Señor. Esto es una evidencia de que verdaderamente hemos experimentado la misericordia de Dios cuando nosotros podemos ser misericordiosos para con otros, ¿no? Y, y bueno, esto nos califica para alcanzar misericordia ¿hasta dónde? Pues hasta el fin, hasta el fin, hasta lo último, ¿no? Mateo 18, Mateo 18 nos habla aquí de dos deudores, ¿no? Mateo 18, 23 al 35. Dice en el versículo 23 de Mateo 18, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, dice ahí. Vamos al texto bíblico. Am, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que era una moneda con el cual se pagaba en ese entonces. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estaba ahorcando ahí diciendo, óigame, me ahorcó. No, no le decía así, diciendo, págame lo que me debes. ¿Sí? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te voy a pagar todo. Mas él no quiso,
sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, hará con ustedes, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué difícil de repente es poder tener misericordia para con otros, ¿no? Poder entender que esa misericordia de Dios es necesaria para andar en esta vida, para andar en este mundo que lo que menos tiene con nosotros es misericordia. ¿Sí? El mundo no está diseñado para que tú seas misericordioso. Por el contrario, el mundo está diseñado para que, eh, ahora sí que, como decimos en mi tierra, a ver de qué cuero salen más correas. El mundo es competitivo. Sí, el mundo no da tregua. El sistema del mundo menos, que es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y esta ilustración que tomamos aquí de Mateo 18:23, pues es el claro ejemplo, donde nos dice el Señor: oye, si el Señor te ha perdonado esa deuda, si nos ha perdonado esa deuda tan grande, sí, de no ir al infierno por causa de nuestra maldad y de nuestro pecado, oye, ¿cómo lo vamos a perdonar nosotros a los que nos ofenden, no? Y esa es una parte de la oración magistral que Jesucristo nos enseñó en Mateo 6, ¿no? Perdona nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y eso debería de ser algo común en nosotros, pero este mundo, como te digo, no da tregua, ¿no? Otra de las cualidades importantes para ser discípulo el día de hoy, y yo creo que nos vamos a quedar aquí, nada más en esto para que no, a lo mejor si alcanzamos la siguiente. Ser pacificadores. Ya llegó la señora, Ya fui, la cuidadora de los perros. Ya llegó la cuidadora de los ya fui a perros. ser pacificadora de mis perros. Sí, la pacificadora. Otra de las bienaventuranzas, hazte para acá para que no salgas nada más ahí Es que a así medias. me las traía puras nalgadas. Ajá. No eres pacificadora. No fue muy pacificadora la cosa. Bienaventurados los pacificadores, dice ahí esta porción de la escritura, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo con todos nosotros? O sea, ese sacrificio que hizo, ¿para qué fue? Para traer la paz, Ujú. para traer la paz a nuestra vida, esa paz que necesitábamos con el Señor, esa paz que habíamos perdido a través del pecado. Estábamos peleados con Él. ¿Por qué? Porque el pecado así nos hacía vivir, peleados con Dios. ¿No? Entonces, aquí hay una bienaventuranza y donde te dice, qué felices, qué dichosos son los que son pacificadores, ¿no? Porque esos son los verdaderos hijos de Dios. La paz que el mundo necesita, dice el autor, no es simplemente la ausencia de guerras, sino ante todo la paz con Dios. Eso es algo que tenemos que pugnar todos los que somos cristianos, la paz con Dios, ¿no? Un discípulo es alguien que ha sido reconciliado con Dios y que por consiguiente experimenta la paz con Dios. ¿Qué es la paz con Dios? ¿Me ¿Qué sería? preguntas a mí? ¿Qué sería? No a cualquiera de Ah, los que están allá. ¿Qué es la ¿qué es paz la con paz Dios? con Dios? Bueno, yo digo, pues es pues, cuando estás a cuentas con Él, Ajá, ¿no? Que no le debes nada. sí. Así se siente uno en paz, ¿no? Pues estoy en paz contigo, no te debo nada. Te- No. va la otra, de otra manera. ¿Cómo experimentas la paz con Dios? La paz con Dios, no la Ujú, paz de Dios, ¿verdad? ajá. Pues la ¿Cómo la paz, experimentas? pues, O sea, primero hubo una reconciliación, ¿no? dice Monita, arrepentimiento. Ajá. Ujú. Bueno, sí, Para la reconciliación tuvo que haber arrepentimiento, sí. obvio. Ujú. Ujú. Mm, Un discípulo sí es alguien que se ha reconciliado con Dios. O sea, imagínate que estás peleado con tu papá, con tu mamá, con un hermano, con tu esposa, con tu esposo, y de repente dices, no, yo me tengo que reconciliar con ellos. chócalas. ¿Te acuerdas?
Que sí, chócalas. ¿Las Hacían cortas o así, las chocas, no? córtalas, córtalas para siempre. Sí, entonces eso es importante. Cuando tú empiezas, ¿y ahora qué le voy a decir? Y te empiezas a hacer toda la historia adentro de tu mente, ¿no? Pues le voy a decir que pues, híjole, no quería yo hacer eso, pero pues a ver si me dice esto, yo le voy a responder esto otro. Y al fin de cuentas, te haces toda la historia adentro y cuando quieres hablar, Ya no ah, dices ya nada. no dices nada de lo que pensaste, ¿no? Yo creo que el primer paso para reconciliarse es como cuando recibes a Cristo. ¿De qué manera te reconcilias? Es decir, me rindo. Mm. Señor, me rindo. Esa es la realidad. Y lo mismo es cuando te tienes que reconciliar con una persona. Te tienes que rendir a tu ego. El ego es una de las cosas más terroríficas que tenemos en nuestra alma, ¿no? Ese poder del ego de que siempre está pensando en que yo merezco todo, en que yo necesito que vean por mi bien, etcétera, 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 ¿no? Y Jesucristo nos mostró otra cosa, ¿no? Él bajó hasta lo más, ¿cómo se dice? Como dicen filipenses, descendió hasta lo más horrible que puede haber en esta tierra, ¿no? Para poder para poder lograr esa reconciliación de parte de nosotros con Dios, ¿no? Él se humilló hasta lo más feo que pudo haber en esta tierra, ¿no? Y, y yo digo, tú y yo ya no tenemos que sufrir eso, ya lo pasó Jesucristo, pero sí tenemos que tener ese sentido en nuestro corazón de, en medida de lo posible, dice la Biblia, estad bien con todos, en medida de Ujú. lo posible. No todos van a querer estar bien contigo, esa es una realidad. No a todos les vas a caer bien. Por ahí decía un pastor, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y una canción así lo dice, y eso es cierto. O sea, no les caemos bien a todo el mundo. Pero en medida de lo posible hay que estar bien con todo el mundo, ¿no? Y sobre todo con los brothers y las sisters en la cristiandad. Porque qué feo es que la gente vea ese mal testimonio de los pleitos entre cristianos, ¿no? O sea, lo que menos se le antoja a una gente que no conoce de Cristo es acercarse a Cristo de acuerdo a cómo nos comportamos unos con otros. Entonces tenemos que tratar de pugnar por ser pacificadores, ¿no? Am, un discípulo es alguien que ha sido reconciliado con Dios y que por consiguiente experimenta la paz de Dios. Fíjense lo que dice el autor. La paz de Dios te provoca ausencia de ansiedad. ¿Sí? Mm. ¿Andas ansioso? Es Aquellos que por falta tienen de paz, aquellos que tienen ataques de ansiedad. de ansiedad y de pánico, Ay, qué ¿sí? horror. Otra de las cosas es La paz de Dios es un buen remedio. ausencia de rencor. ¿Eres rencoroso? ¿Eres rencorosa? ¿Mm? Pues uno dice siempre que no, pero Pero yo creo que hay un dejo de rencor en cada uno de nosotros. ¿Somos egoístas? Híjole, eso es algo que también tenemos que dejar. Y ahí le podemos poner, etcétera, etcétera, etcétera. Tú complétale, ¿no? Y precisamente por tener paz interior, por tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, puede llevar la paz a los demás, amándolos sin interés personal, amando aún a los enemigos, como dice Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Y sobre todo, pues tenemos que proclamar lo que es más importante. Cuando tú eres un pacificador, pues ¿qué tienes que proclamar? Las buenas noticias, sí, la paz, hacer la paz con Dios. ¿sí? Para que la gente haga la paz con Dios. Esa es la labor de nosotros como cristianos, proclamar el evangelio de la paz. Lucas Ujú. 7:50 nos habla de una parte donde le dice a la mujer, vete, tu fe te Te ha ha salvado, salvado. vete en paz. O sea, la fe en Cristo, la fe en el perdón, la fe en la reconciliación, eso puede traer paz a nuestra vida, una paz que sobrepasa nuestro entendimiento regular, nuestro entendimiento. Jesucristo dijo, yo no doy la paz como la da el mundo, ¿eh? El mundo aparentemente te da paz, ¿no?
Y a veces dices, no, pues el dinero me puede traer paz, ¿no es cierto? Siempre estás preocupado de cómo están tus cuentas, dónde tienes que pagar para que no te cobren intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Oh my God. Entonces, esta es la única pacificación real que existe y que manifiesta el carácter de Dios en la vida del cristiano. Y yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Son dos cualidades, dos características importantes que hemos visto. No, cuatro. Vimos lo que es ser misericordioso, ¿sí? Eh, Ser misericordioso es procurar la misericordia, Tener limpio ser el corazón. limpios de corazón. Qué importante es esto, ¿sí? Es muy difícil, ¿no? El corazón, ¿qué dice la Biblia? Es engañoso. Nos engaña cada rato, ¿no? Y bueno, por último vimos lo que es ser un pacificador, procurar la paz, porque esto es importantísimo para todos nosotros, ¿no? Y bueno, pues ya con esto terminamos hoy. La próxima semana vamos a seguir viendo lo que es las bienaventuranzas. Ya nada más son dos cositas que quedan, pero vamos a hacer un hincapié importante en todo el tema de cómo ser discípulos. Estamos viendo de qué manera podemos ser discípulos de acuerdo a lo que nos dice Jesucristo en el Sermón del Monte. Vamos a ver lo que es la persecución y la felicidad la próxima semana, ¿no? ¿Ok? Ok, me Saludos. parece bien. Pues estuvieron con nosotros Luis Arellano, la familia Arellano, Ujú. Monita, Soledad, Iris Soledad, María Hernández, Hola, María. Reyito también estuvo con nosotros, Reyito, te extrañamos, Reyito. Chuyito está ahí con my double bake friend. Bueno, chicos, pues que Dios los bendiga Ujú. y Y pues no sin antes agradecerles que estuvieron ahí conectados, ¿no? Es importante para nosotros saber que están ahí y que están ahí para crecer. y que nos quedemos esta enseñanza, por ejemplo, hoy yo, mañana tengo que ir con un corazón de misericordia a mi trabajo Qué difícil es así, ¿no? y tener misericordia por aquellas personas que a lo mejor son las que más nos sacan de Que quicio. aparentemente no merecen misericordia. Pero sí, que todo mundo Sí. merecemos la misericordia, ¿no? Es muy padre cuando nos la dan a nosotros, pero no la queremos dar a otros. Así ¿Verdad? es. Bueno, chicos, que Dios los bendiga y oramos por la gente que necesita ese toque de Dios para sanidad, ese toque de Dios para tener paz en el corazón. Recuerda, Dios es amor, Dios es amor y fuera de eso no hay nada más importante. El mundo pasa y sus deseos. ¿Sí? Pero Dice el que hace de Mónica. la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué pasa? Así dice Monita cuando digo hay que tener misericordia para la otra gente y pone la monita que va así. La monita que te agarra la cara. Oh my God. Ok, chicos, Ay, yo bueno. sé qué difícil es la gente. Ujú. Que Dios los bendiga. Adiós, monita, princesito. Saludos, monita, hasta la ciudad de los Palacios, Así es. México. Distrito Federal, no sé por qué le cambiaron el nombre. Si Distrito Federal era muy bonito, ¿verdad? Pues era Por de- allá nada más es la Ciudad de México. Que le pongan Teotihuacán otra vez. Así es. Ok, chicos, que Dios los bendiga y pues seguimos en contacto. Adiós. Comunicación. Adiós. See you later, alligators.